Indica su casa, lo indica todo. Es uno de los primeros pobladores, por lo menos, o de los más antiguos de acá, de Radatili. Bueno, ¿qué tiene para contarnos, no? En un principio. Para contar, sí. Bueno, no sé si soy de los más antiguos, pero soy de hace bastantes años que vivo acá. ¿Cuántos Yo tiene? yo diría que hace como 60 o 70 que vivo aquí. La cooperativa de agua de Radatili cumplió hace 2 años 50 años y yo soy socio fundador. Así que en ese tiempo fundamos la cooperativa cuando Radatili no tenía agua corriente y tuvimos que pedir un crédito a un banco extranjero, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Es el mismo banco que está dando el crédito para ampliar la planta de efluentes acá, el mismo banco, después de tantos años, ¿no es cierto? Y así que ahí ya tenés 50, 60, 70, así que bueno, vivo aquí desde que no había luz eléctrica en Radatili, ¿no es cierto? Así que bueno, hace un rato largo de esto, ¿no es cierto? Y bueno, era otra cosa, Radatili hoy tenía muy pocas casas, las que había estaban aquí en la costanera, y en la segunda, de la Piedrabuena, contadísimas las que había. En ese tiempo el registro de habitantes, creo que había 59 habitantes registrados efectivos, y yo no vivía efectivo porque sin luz, sin agua y sin gas se puede venir, disfrutábamos los fines de semana, inclusive vacaciones, porque era esto era un paraíso en ese tiempo, ¿no es cierto? La gente que venía aquí los fines de semana de vacaciones éramos bastante y nos conocíamos, así que aquí uno pasaba por donde podía, porque en los primeros tiempos no había calles abiertas tampoco. El único lugar que estaba medio transitable era en la costanera, en algunos lugares donde entre la casa y el mar se había hecho un terraplén. El mar natural había amontonado pedregullo y se podía transitar. Entonces, donde uno andaba por aquí y veía que en una casa había humo, es que estaban haciendo asado, así que había que ir ahí, ¿no es cierto? Y ahí nos juntábamos, nos juntábamos todos. Esos eran los primeros tiempos de Radatili, con muy poca edificación, ya digo, muy pocos habitantes también, pero en los años nuevos, para recibir el año, hacíamos las grandes fogatas, teníamos alguna competencia, ¿no es cierto? Porque nosotros hacíamos la nuestra aquí y del lado de allí había otro señor, un tal Pérez, que también hacía su fogata. Después estaban los Ambrosi, los Baceneados, o sea, media docena de fogatas a la noche era un espectáculo. No había comisaría, no había escuela, no había comisión de fomento. Recién se creó la comisión de fomento en ese tiempo, y que éramos vecinos de aquí, ¿no es cierto? Así que eso era la vida de Radatili en esos tiempos, pero uno de los problemas era tener un lugar donde hubiera agua. Claro. ¿No es cierto? No se podía traer agua de otro lado. Entonces, ¿qué había? Pozos. Y los pozos, en los primeros tiempos, el agua era bastante potable, no como la que tenemos hoy, pero era bastante aceptable. Se podía usar, por supuesto, para servicios, para todo, pero para tomar, bueno, se podía tomar también, pero no era lo ideal. Bueno, eso se fue arruinando, porque como no había servicio cloacal, se fueron arruinando porque hicimos pozos negros, ¿no es cierto? Y eso fue contaminando las napas también, hasta que bueno, después un día los vecinos en esos asados donde nos juntábamos y sí, pero podíamos tener agua y podíamos tener luz, bueno, y empezamos a gestionar, a ver si podíamos de alguna manera tener sobre todo luz eléctrica, ¿cierto? El problema grande era no solo la iluminación, sino que no se podía tener una heladera, no se podía tener una bomba para sacar el agua de los pozos, había que sacarla con bomba manual, ¿no es cierto? Y después para mandarla al techo de las habitaciones, de las casas, lo mismo, era una bombita de mano, no era nada. Así que bueno, algunos vecinos comentaron que tenían relación con la cooperativa de Comodoro, y que la cooperativa le estaba proveyendo energía eléctrica a lo que hoy es el autódromo. Ahí había un pozo petrolero de YPF y la cooperativa hasta ahí llegaba con energía eléctrica. Entonces dijimos, pucha, no se podrá traer acá. Y bueno, uno de los vecinos, si mal no recuerdo, el señor Legari,
consultó y le dijeron que sí, que se podía, pero que había que tirar una línea y la línea la tenía que pagar alguien. En ese tiempo, Radatili tenía 50 habitantes. Ir a pedir plata a la provincia, ¿no es cierto? Pedirle a alguien a la provincia recién se había creado, porque la provincia se creó en 1956, creo. Hasta ese momento era gobernación militar esto. Se creó así que ir a Rawson a hablar de Radatili era hablar, no sé de qué, de ninguna manera podía tener apoyo. Así que, ¿qué hicimos los vecinos? Que vamos a hacer una reunión. ¿Y dónde vamos a hacer una reunión? Radatili no se podía porque había gente que tenía casa o tenía algún terreno y bueno, vamos a reunirnos. Nos reunimos en Comodoro, en el salón del Club Huracán, en el subsuelo, en un subsuelo bailable, frente a Casa Tríaca, ahí ahí hay un subsuelo, ahí nos juntamos, éramos como 80 o 90 nos juntamos. ¿Y qué nos dijeron? ¿Cuánto valía la línea? ¿Y cuánto había que poner? 2.000 pesos cada uno de aquel tiempo. Mucha plata en ese momento. Mucha plata en ese tiempo, decir que la cooperativa nos dio facilidad para pagarlo en cuotas, ¿no es cierto? Y así se consiguió traer la energía eléctrica a Radatili. Cambió totalmente. Fue el primer servicio entonces, la energía eléctrica en Radatili. Fue el primer servicio, la energía eléctrica, y se tiró una línea y hicimos que la línea de luz no viniera por la Costanera, viniera por la Piedrabuena, porque al venir por la Piedrabuena se podía, pensando en futuro siempre, ¿no es cierto?, darle energía a los que estaban del lado de la Costanera y a los que eventualmente podían estar del otro lado. Y después debe haber sido la lucha con el resto de servicios también, ¿no? También, todos los servicios que se consiguieron en Radatili no los consiguió ni el municipio, ni la provincia, ni la nación. Lo conseguimos los vecinos, los gestionamos, los conseguimos y los pagamos. Eso era, ¿no es cierto? Al tiempo de eso vino el tema del agua, ¿no es cierto? El tema del agua era que se sabía que había agua en los pozos, pero eso no era suficiente para funcionar. Y el banco estaba dando créditos para comunas rurales, para redes de agua domiciliaria. Así que fuimos a consultar y nos dijeron, sí, pero Radatili no es una comuna rural. Bueno, vinieron, hicieron un pequeño censo y al final obtuvimos el crédito. Y nos pusieron 3 condiciones a los que estábamos yendo allá, que no teníamos nada que ver con ninguna institución, ni con ninguna política, ni con nada. Nos dijeron, señores, 3 cosas. Tienen que hacer una cooperativa, ¿no es cierto? Segundo, todas las casas tienen que tener medidor, si no, no hay crédito. Por eso Radatili tiene medidor en todas las casas, ¿no es cierto? Desde aquella época el crédito del banco valía si teníamos medidores en la casa. Y tercera, y la más importante para nosotros, fue que el banco dijo que los miembros de la cooperativa tenían que avalar con su firma y sus bienes el crédito. Así que nos reunimos los que estábamos en la cooperativa en ese tiempo, el señor Bacenave, el señor Moreno, el señor Ortega, yo y algunos que lamentablemente me olvido, había algunos más. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Firmamos? Yo tenía que avalar con mi casa, con lo que tenía, el asunto del crédito. Y bueno, hicimos un plan, dijimos, vamos a firmar porque ya tenemos todo listo. Y vamos a tratar después, con el tiempo, de transferirle el crédito a la provincia. Así efectivamente se hizo. Como a los 5 años fuimos nosotros los garantes. Después la provincia se hizo cargo de seguir pagando. Así que esa fue la segunda. Y la tercera fue el gas. No había gas, pero nos enteramos que por la ruta 3 ahí, pasaba un gasoducto. Así que fuimos, en ese tiempo era gas del Estado. Fuimos a gas del Estado y en gas del Estado nos dijeron que era posible, pero que teníamos que hacer una red domiciliaria acá y la teníamos que pagar nosotros. 3 documentos de 16.000 pesos cada uno. Firmamos todos los que queríamos tener gas en ese tiempo. Y de ahí en más, todos los que querían incorporarse tenían que pagar esa turma. Así hicimos la red de gas acá y la trajimos. También gestionada, conseguida y pagada por los vecinos de Radatili. Todo a pulmón. Todo a pulmón, sí, no, acá no hubo ningún aporte de provincia, ni de nación, de municipio, nada, todo se hizo así. Después no había teléfono, es el problema de eso. No te olvides nada cuando venís de Comodoro, porque si querés tenés que volver a buscarlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo era también, Entel era del Estado, no se conseguía un teléfono, pero ni llorando se conseguía. ¿Qué hicimos? Nos enteramos que una firma estaba vendiéndole a las compañías petroleras unas pequeñas centrales telefónicas. Así que pues, lo vimos a esta gente y compramos una, también los vecinos, que tenía 150 teléfonos, creo, una cosa así. Si tuviera que marcar así, enumerar algunas cosas que lo hayan marcado, por lo menos en el cambio de vida que tuvo acá en Radatili,
¿Cuáles, aparte de los servicios, le cambiaron la vida a Rada? Bueno, a Radatili le ha cambiado la vida los vecinos, como siempre, porque ¿qué es lo que cambió la vida en Radatili? Y que mucha gente decidió, no, me gusta Radatili. ¿Por qué? Por las cosas que dije, me voy a vivir a Radatili. Entonces, poco a poco se fue agrandando Radatili y ahí estuvo el apoyo de que se fueron completando servicios, asfaltando las calles, iluminándolas en las calles, hacerlo más habitable. Entonces cada vez más, y hoy mismo todavía sigue llegando gente haciendo nuevas inversiones. Le hago un paréntesis solamente para no dejarlo pasar, pero bueno, ¿cómo ha sido su paso por lo que ha sido el programa de radio, ¿no? Para que nos cuente un poquito de lo que ha sido la experiencia, bueno, y lo que ha sido para la gente también, ¿no? Bueno, el programa de Rastros de Huelche, que lo hacíamos con mi hijo Guillermo y algunas personas que llevábamos entendidos, ¿no es cierto? El tiempo estuve yendo una señora bióloga, estuvo yendo un ingeniero, en fin, que llevábamos cuando tocábamos determinados temas, ¿no es cierto? Fue muy interesante porque soy un aficionado al estudio de los tehuelches, que fueron los primeros que vivieron aquí antes que nosotros, o sea, los Aoniquén es el verdadero nombre, los que poblaron Santa Cruz y Chubut eran los tehuelches. Aquí no había mapuches en estas dos provincias. Y dejaron su impronta. Ellos no leían ni escribían, eran solamente cazadores y recolectores, pero sí dejaron la impronta en las pinturas rupestres, ¿no es cierto?, por un lado, demostrando que ahí estuvieron, pero la principal que demuestra que estuvieron y dónde estuvieron es que se pueden encontrar restos de la industria lítica que tenían ellos, que consistía eran lo que ellos necesitaban para poder sobrevivir: las armas, puntas de flecha, puntas de lanza, boleadoras, cuchillos y demás cosas, que afortunadamente los hicieron de piedra, por eso los podemos rescatar hoy. Y Radatili es un lugar donde seguramente vivieron. Aquí se encontraron, yo he encontrado puntas de flecha aquí. Cuando hicieron el hipódromo de Radatili, encontraron unas cuantas tumbas que no se suponía, se llegó a la conclusión de que era indígena por el tamaño de los huesos, de los esqueletos, ¿no es cierto? Evidentemente eran indígenas tehuelches. Así que es un lugar especial para eso. Ellos venían a pasar aquí el invierno. En verano se iban a las partes altas, ¿no es cierto? En invierno las partes altas son muy frías, ¿no es cierto? Solamente de aquí 40 kilómetros hacia el oeste ya subimos a la Pampa. Cuando acá hay 3 grados, en la Pampa hay 3, pero bajo cero, ¿no es cierto? Entonces ahí no se podía estar. Además, los animales de caza, en ese tiempo de lo que ellos vivían, se dispersaban, se venían a las costas. Ellos venían aquí y también comían los mariscos, ¿no es cierto? Eran otros de los alimentos. O sea, ellos pasaban la parte invernal, la pasaban a la orilla del mar. Ahí en toda la costa de la Patagonia, no solamente de Comodoro, de Radatili, sino del sur, donde uno llegue a la costa del mar y vea que hay una restinga como la que se descubre acá en Radatili o en Stella Maris, esa gran restinga que se descubre, ahí seguramente en la costa se va a encontrar restos de que ahí estuvieron los indios, porque ellos sabían que ahí estaba la comida. Esto también en el invierno, cuando no había guanaco ni avestruz o era difícil conseguirlo, ahí tenían la comida, por eso pasaban el invierno acá. También tiene una colección. Tengo flechas de colección relacionadas con mis empleos. Yo fui petrolero durante 4 años y nos habían dado a los supervisores en Cerro Dragón, nos habían dado unos vehículos, estoy hablando de 1960. Así que en esa fecha por primera vez vinieron a perforar petróleo aquí compañías extranjeras. Hasta ese momento solo lo hacía YPF. Esas compañías extranjeras en las que yo trabajé, Pan American, trajo 100 y tantos vehículos.
los vehículos que trajo de Estados Unidos, cuando aquí todavía no se hacían. Yo tenía un 4x4 que era una locura en ese tiempo. Así que con eso, como había unos pocos de esos vehículos, salíamos a hacer algunas excursiones o expediciones por ahí para ver qué encontrábamos. Y encontrábamos, entrando a la zona del Colehuapi para ver cómo funcionaba el 4x4, porque tenía Malacate adelante, era una maravilla esto. Y ahí encontrábamos algunas puntas de flecha, lugares que se llegaba y se encontraban cosas. Bueno, muchas gracias por atender. Bueno, gracias a ustedes por la visita.